¿Qué tal amigos, seguidores de Zona Ofensiva Podcast? Bienvenidos a esta sexta edición, con una edición muy especial porque estaremos ya entrando de lleno con lo que va a ser las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022, acá en Conmebol, donde hay muchísima disyuntiva debido a todos los temas que están ocurriendo a nivel mundial. Por supuesto, agradeciéndoles por la compañía que nos han dado a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estarán apareciendo acá en la parte baja de su pantalla, o para quienes nos escuchan a través de Spotify o iVoox, pues recuerden que pueden seguirnos en Ofensiva Zona, tanto en Instagram como en Twitter. Además de esto, escucharnos en Spotify, en iVoox y ustedes quienes nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. En el día de hoy tenemos un programa o una edición muy variada con respecto a lo que va a ser el arranque de estas eliminatorias, por supuesto, principalmente tocando el tema de lo que van a ser los rivales para nuestra selección de Venezuela. En su primer lugar, para el día 9 de octubre, Venezuela estará enfrentando a la selección de Colombia en Barranquilla, posteriormente el 13 a la selección de Paraguay en Mérida, donde ya se hicieron prácticamente las pruebas oficiales con lo que fueron el par de encuentros de la Copa Libertadores disputadas por el conjunto de Estudiantes de Mérida. Estaremos desglosando cuáles son las fortalezas, el posible 11 que estaría utilizando Colombia en Barranquilla para el primer partido de estas eliminatorias y mucho más. Pero escuchemos también el saludo de Carlos Jurado. Carlos, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente en el día de hoy en Zona Ofensiva Podcast. ¿Qué tal, Peter? Saludo y bueno, ya entrando en materia, hay que resaltar que la UEFA Nation League, o mejor dicho, Europa picó adelante con la UEFA Nation League. CONCACAF decidió postergar el inicio de su eliminatoria para marzo del año próximo, pero en Sudamérica, en Conmebol, han decidido que todo se mantenga según estaba planeado. Va a iniciar el próximo 8 y 9 de octubre lo que va a ser la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, una eliminatoria que es la más difícil de todo el mundo y que seguramente nos va a dejar muchos apartados interesantes en esta nueva edición. Veremos una Brasil que es siempre favorita, una Argentina que está en pleno recambio, una Paraguay que con Berizzo ya juega a mucho más que solo depender de la pelota quieta, un equipo uruguayo que con Oscar Washington Tabárez sigue teniendo renovación y sigue siendo importante en el plano internacional, una Perú que va a querer seguir sorprendiendo al mundo con Ricardo Gareca al frente, una selección boliviana que, si bien es cierto, se ha concentrado desde hace mucho tiempo en Santa Cruz, empieza a tener por allí diferencias en cuanto a lo dirigencial que están afectando directamente al trabajo de César Farías, que buscará cambiar la historia de un equipo boliviano que no ha sido importante en el tiempo reciente, una Chile que de la mano de Rueda quiere volver a ser protagonista, una selección, por supuesto, de Ecuador que buscará lavar la cara por medio de lo que es la dirección técnica de Gustavo Alfaro, y tenemos al final de la eliminatoria dos equipos que están muy cerca geográficamente, como lo son Colombia y Venezuela, pero que futbolísticamente quizás su distancia es mucho más grande que la geográfica, y hay algo que, como si el destino se hubiera encaprichado, le puso al frente a dos técnicos portugueses, a Queiroz y a Peseiro, que precisamente por esos mismos avatares del destino se van a enfrentar en la primera ronda, o mejor dicho, en la primera fecha de las eliminatorias, y vamos a ver lo que es esta escuela portuguesa que se va a poner a prueba en un duelo territorial, en un duelo que siempre es atractivo y que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar, Peter. Sí, hablando por supuesto de eso, va a ser la primera eliminatoria para ambos en Sudamérica. Ambos han respetado de gran manera, sobre todo el caso del director técnico de la selección colombiana, profesor Carlos Queiroz, que ha tenido más oportunidad de trabajar con la selección Colombia en algunas competiciones ya oficiales, pero que no ha disputado la eliminatoria. Y sabemos que en este tipo de partidos, como lo han descrito los mismos protagonistas, incluso en nuestra selección de Venezuela, caso Tomás Rincón, José Salomón Rondón, los más experimentados en la actual vino tinto, pues sabemos que, como lo mencionaba Carlos, es una de las eliminatorias más difíciles en el mundo entero, o por qué no la más difícil de lo que es la clasificar a un Mundial de Qatar. Y me gustaría entrar de lleno con este inicio de eliminatorias, Carlos, con el tema de la selección de Bolivia,
porque muchos fueron las críticas de que se iniciasen las eliminatorias acá en Sudamérica, porque sabemos que en Europa, aunque como tú lo mencionabas, ya iniciaba la Nations League, acá en Sudamérica el brote de este COVID-19 llegó un poco después. Esto ha traído un poco de controversia porque hay países en donde no ha iniciado el fútbol, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Venezuela, por mencionar dos, y se están empezando a presentar este tipo de problemas. Hay dos temas que nosotros podemos tocar de inmediato como ejemplo. El primero de ellos, el que tú mencionabas en Bolivia, la solicitud de 3 presidentes de clubes para retirar a sus jugadores de la concentración de la selección del altiplano. Y el segundo caso es el caso de la Major League de Soccer, que está prohibiendo la llegada de los jugadores a cada una de las selecciones de Sudamérica, entre los más afectados para mí, Venezuela y Perú, en el caso de Raúl Luis Díaz, del mismo colero Pedro Galese, Venezuela con el caso de Cristian Cáceres Jr., Rolf Felcher y otros nombres que pues están allí en la lista, por lo menos en la lista preliminar. Pero me gustaría escuchar tu opinión, Carlos, con respecto a esto, con respecto a la decisión que tomó principalmente el presidente del club del Blooming y del Oriente Petrolero en Bolivia, que está quizás trabando un poco el trabajo del profesor venezolano César Farías. Sí, primero hay que poner en contexto la situación, ¿no, Peter? Hay 2 presidentes en la Federación Boliviana de Fútbol y eso es algo interesante. Uno es reconocido por Conmebol y el otro lo reconoce el llamado G6 en el fútbol boliviano, que se habla de esos equipos grandes, esos equipos que han tenido la mayoría el poder históricamente hablando y que empiezan a dividirse por allí en lo que es la cultura futbolística boliviana. Unos apoyan junto con el gobierno a una corriente y la otra corriente es apoyada por Conmebol. Recordemos que César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, falleció durante lo que fue el tiempo de pandemia debido precisamente al COVID-19 y hoy por hoy tiene que afrontar esta situación complicada y crítica César Farías, que termina siendo quizás el único afectado sin ni siquiera tener nada que ver en la situación. Farías decidió concentrar a su equipo desde hace ya más de un mes en Santa Cruz, trabajar de manera comprometida. Veíamos una selección boliviana que incluso muchos comentaristas a nivel internacional se atrevieron a decir que estaba tomando ventaja trabajando de manera anticipada con respecto a las demás selecciones, pero creo que hoy con lo que fue, o para cuando se realiza esta grabación, hoy con lo que fue la decisión que toma Oriente Petrolero y su presidente Ronald Raldés, que además es interesante de que fue capitán en su momento de la selección boliviana, tome un tipo de decisión que afecta directamente al inicio de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, algo que me parece crítico, me parece muy difícil y que si bien es cierto, no podría trastocar la preparación de la selección boliviana, deja ver una división interesante y que seguramente va a dar mucho de qué hablar, Peter, porque si bien es cierto, estos 3 jugadores de Oriente Petrolero se retiraron de la concentración, también hubo jugadores de Blooming y de Royal Party que recibieron la solicitud de parte de sus presidentes, o mejor dicho, la orden de abandonar la concentración de la selección boliviana y se negaron a hacerlo. O sea que estamos hablando de que también hay parte y parte, hay responsabilidad compartida tanto del presidente de Oriente Petrolero como de los futbolistas que se retiraron de la concentración y muy bien hacía referencia a ello y quedó incluso registrado en video el momento en que César Farías les decía que si le dicen hoy que no a la selección, no esperen ser tomados en cuenta más adelante. Entonces aparece allí un escenario bastante complicado en el que muy seguramente van a empezar también a apuntar casi que por inercia al director técnico de la Selección Nacional de Bolivia, como lo es hoy César Alejandro Farías. Sí, la primera de las situaciones, como tú mismo lo mencionabas, lamentablemente César Farías termina siendo para mí el más perjudicado con respecto a esta situación que se está viviendo en la Federación Boliviana de Fútbol hasta el momento, después del fallecimiento de su presidente, una situación que incluso nosotros mismos podemos colocar de ejemplo con lo que ha ocurrido en la Federación Venezolana de Fútbol, pero que gracias a Dios hasta ahora no se ha presentado ningún tipo de problemas de esta magnitud. Es importante o es difícil esta situación que toman los jugadores del conjunto Oriente Petrolero, porque a fin de cuentas, recordemos, Carlos, que los clubes son los que pagan el salario de estos jugadores, tienen el derecho de exigirlo, pero
también está la otra cara de la moneda, y es que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había asegurado a sus clubes, a sus confederaciones, a las federaciones que hacen parte de Conmebol, que los clubes debían ceder a los jugadores para ser parte de esta eliminatoria en Sudamérica. Y sí hay un apartado importante en Bolivia, porque como tú lo mencionabas, no son 2 semanas, no son 4 días de preparación, es bastante tiempo el que ha aprovechado César Farías para poder plantar su juego y tomar en cuenta todas las decisiones que está tomando. Recordemos que el mismo Ronald Raldés, presidente del Oriente Petrolero, incluso fue llamado por el profesor César Farías en su momento para ser asistente técnico de este proceso que hoy por hoy dirige a la selección de Bolivia. Pero este es uno de los miles de inconvenientes que se han presentado, Carlos. Tenemos el ejemplo de Lionel Messi con la selección de Argentina, que ha puesto a disposición su avión para llevar a alguno de sus compañeros a lo que va a ser la concentración de la selección argentina. Posterior a esto, lo que ha tenido que realizar Venezuela, lo que ha tenido que realizar Brasil para poder llevar los jugadores a cada uno de sus equipos y que se pueda disputar esta eliminatoria hacia el Mundial de Qatar 2022. Pero a fin de cuentas, Carlos, César Farías le decía algo que es muy cierto. El sueño para todo futbolista profesional es representar a su selección, y darse el tupé de decirle que no a la selección en algún momento tiene que dar cualquier repercusión futbolística en cada una de las convocatorias, Carlos. Totalmente, toda decisión tiene una reacción, ¿no? Y creo que acierta allí, y conociendo muy de cerca, porque tuvimos a Farías como director técnico en la selección venezolana de fútbol. Sabemos de que es un tipo que cuando toma una decisión difícilmente da marcha atrás, ¿no? Difícilmente creo que Farías, por más de que cual fuese la condición física de esos 3 jugadores, de vuelta a lo que ha sido esta decisión. Es un tipo que, como bien también él le apuntaba a los jugadores, ustedes saben cómo trabajo, les decía en ese video que precisamente quedó registrado, y creo que por allí la está errando un poco Raldés, porque por encima de cualquier cosa tiene que estar en la selección nacional, ¿no? Y si bien es cierto, me gusta mucho ese ejemplo que citas de Lionel Messi prestando su avión para transportar futbolistas que van a ser parte de la convocatoria argentina, ¿no? O sea, estamos viendo quizás 2 polos totalmente opuestos. Hoy, el presidente de Oriente Petrolero le dice a 3 jugadores que se vayan de la convocatoria. O sea, prácticamente le quita 3 elementos que podemos decir de repente no son trascendentales para el desarrollo del juego de Bolivia, pero que sí seguramente trastocan sobre todo al grupo, que venía acostumbrado a entrenarse de la misma forma, venía acostumbrado a un modelo de trabajo que se ve afectado. Y por otra parte, vemos la figura de Messi siendo o dándole una mano a la AFA, a la Asociación de Fútbol Argentino, diciéndole: no se preocupe por los jugadores que están en España, que yo me encargo de ellos, porque seguramente el viaje va a correr por cuenta del argentino, y se ahorra un vuelo charter, se ahorra 4 o 5 boletos extras la Asociación de Fútbol Argentino, y ahí es donde se empieza a ver de repente esa figura que mucho se cuestionó a Messi, ¿no? Mucho se cuestionó de ser un líder, pero yo creo que este tipo de acciones dejan claro que quizás no es ese líder que sale a hablar, que sale a gritar, pero un líder que con su forma de actuar deja claro lo que representa para la selección. Así es, y aparte de eso, nosotros pues debemos obviamente, porque estamos hablando del arranque de las eliminatorias, empezar a tocar un poco lo que va a ser cada uno de los partidos que se estarán disputando. Recordemos que la fecha de inicio sería para el próximo 8 de octubre, en donde estarán jugando específicamente en Asunción la selección de Paraguay, que estará recibiendo a la Perú de Ricardo Gareca. Posteriormente estará jugando la selección de Uruguay versus Chile en Montevideo, en Uruguay, y posteriormente el último partido del día sería Argentina versus la selección de Ecuador. Carlos, estos 3 compromisos de inicio que nos estarían dando, por supuesto, el arranque de estas eliminatorias históricas hacia el Qatar 2022, y hablamos de histórica por todo lo que ha ocurrido en el presente año a nivel mundial con esta pandemia. Carlos. Claro, recordemos que también se habló de lo que podía ser la suspensión del inicio de las eliminatorias, pero al final fueron también intereses económicos, ¿no? Los que primaron por allí. No es lo mismo vender una eliminatoria de 18 partidos que vender una que de repente sea menor cantidad de partidos, la mitad. El tema de la televisión afectó directamente en lo que fue la decisión. Ahora bien, sobre el papel se había hablado de un itinerario de viaje, Peter, que se tornaba complicado, ¿no? Se hablaba de que
un solo avión iba a traer a todos los convocados de cada una de las selecciones, pero en la puesta en escena hemos visto que eso ha sido diferente. Por ejemplo, Venezuela ya habla de un vuelo charter desde Madrid que traería a todos los jugadores venezolanos que están en Europa, y se sumaría allí también José Salomón Rondón, que tiene residencia en Málaga, viajaría a España y se transportaría hasta Madrid para viajar junto con sus compañeros y el entrenador de la selección nacional, sí señor, sí, que es José Peseiro, hacia lo que es Venezuela. Concentrarían en el estado Vargas durante 2 o 3 días, ya que llegarían el 5 de octubre a Venezuela y viajarían un día antes del partido en vuelo charter a Barranquilla. Se habla de que, por ejemplo, casos como el de Savarino y Otero, de Savarino y de Soteldo, incluso Otero también, si termina entrando en la lista definitiva, llegarían directamente a Barranquilla en vuelos comerciales desde Brasil y no vendrían a Venezuela. Así es, sí señor. Todos los jugadores que están por lo menos en Sudamérica se tienen preparado para que lleguen directamente a Barranquilla con sus respectivos testeos de COVID-19. Todavía no está definido esta logística que nosotros les adelantamos. Es un poco de las noticias que han empezado a rodar a través de nuestras redes sociales. Vamos a terminar de repasar lo que va a ser el inicio de estas eliminatorias en la primera fecha y la primera y segunda fecha, para que posteriormente sigamos avanzando con respecto a nuestra selección de Venezuela. El día 9 de octubre estará jugando Colombia versus Venezuela en Barranquilla. La hora pautada es a las 6:30 de la tarde, hora colombiana. En Brasil estará jugando en la ciudad de Sao Paulo, Brasil versus la selección de Bolivia. Y posteriormente, ya para el inicio de la segunda jornada, el día 13, se estarán enfrentando Venezuela versus Paraguay en Mérida sobre las 6 de la tarde, hora venezolana. Ecuador versus la selección de Uruguay, Bolivia versus Argentina en La Paz, Chile versus Colombia y Perú versus Brasil. Va a ser la jornada completa para este inicio de las eliminatorias en Qatar 2022, en donde nosotros a través de las redes sociales estaremos ampliando un poco más de lo que van a ser las convocatorias de las selecciones. Por ahora Venezuela no lo ha divulgado, esto lo estaremos analizando más adelante. Leí también que Lionel Scaloni declaró al departamento de prensa de la AFA que se estaría dando al final de esta semana, sería sobre el fin de semana, sábado o domingo, la lista ya confirmada de la selección de Argentina para lo que va a ser esta doble fecha de eliminatorias. Pero me gustaría también empezar a analizar, Carlos, lo que van a ser los rivales para nuestra selección de Venezuela. Paraguay con el Toto Berizzo, un nuevo proceso para la selección de Paraguay, y como lo adelantábamos anteriormente, Carlos Queiroz, de la mano de la selección de Colombia, van a ser los dos rivales que debe enfrentar la selección de Venezuela de José Peseiro. Carlos. Sí, totalmente. Dos selecciones que, si bien es cierto, tienen estilos parecidos o futbolistas de corte parecido, no terminan siendo lo mismo. Nos vamos a sorprender, ojo, nos vamos a sorprender con esa Paraguay, porque está lejos de ser esa Paraguay de, por ejemplo, el Tata Martino, que clasificó a Sudáfrica en el año 2010 o para el Mundial del 2010 realizado en Sudáfrica. Es una selección que está bastante lejos de ser ese equipo que era picapiedra, por llamarlo de alguna forma. Era un equipo que se resguardaba mucho en zona defensiva. Sigue teniendo hombres importantes en defensa, como lo son el caso de Robert Rojas, por ejemplo, y de Gustavo Gómez, futbolista del Palmeiras, que son determinantes y que son tipos de amplia talla y muy fuertes. Pero hay una realidad en esta Paraguay, y es una Paraguay que tiene un promedio de edad bastante bajo, Peter, y que tiene, por ejemplo, en Almirón, futbolista de Newcastle, y en Derlis, hombres que son de una creatividad bastante interesante. Incluso los mellizos Romero aparecen por allí como algunos de los futbolistas mejor dotados tácticamente, no solo de Paraguay, sino incluso del continente americano. Y entonces allí es donde aparece esa dinámica diferente, que seguramente de la mano de Berizzo vamos a ver un equipo que se va a preocupar un poco más por el balón y va a olvidarse un poco del juego al hombre, al cual venía teniéndonos acostumbrados en los últimos procesos mundialistas esta selección de Paraguay. La ganancia de esta selección de Paraguay es que Eduardo Berizzo se ha caracterizado por ser uno de los técnicos al que le acostumbra a jugar al buen fútbol. Esta es una selección quizás con una situación muy parecida a la de la selección de Venezuela, porque está teniendo un cambio generacional en cuanto a selección se refiere. Estamos juntando un poco de juventud con experiencia. Ya mencionabas a los mellizos Romeros. Está Miguel Almirón, quien tuvo un gran paso por los Estados Unidos
en el Atlanta junto a Joseph Martínez, un delantero de la selección de Venezuela. El mismo Robert Rojas, como tú lo indicabas, vive un presente impresionante en el conjunto del River Plate de Argentina, y así algunos de los que pudiésemos estar mencionando, como Darío Lescano, que también es uno de los atacantes más peligrosos de la selección de Paraguay, que estarían presentes ante la selección vinotinto. Por otro lado, Carlos, tenemos a la selección de Colombia, tú lo mencionabas, tiene muchas características parecidas, pero actualmente vive una situación de las más bonitas y creo que de la que cualquier técnico quisiese gozar, y es con un frente de ataque totalmente nutrido. La selección de Colombia, que no ha dado tampoco hasta el momento su lista definitiva de convocatoria para el partido ante la selección de Venezuela, pero que podemos mencionar por encima a jugadores como Duván Zapata, como Radamel Falcao García, como el mismo caso de Luis Muriel, como un James Rodríguez totalmente renacido en el fútbol inglés y que está teniendo un buen presente con este Everton que parece invencible, Carlos. Colombia, que para mí es una de las favoritas a estar en la próxima cita mundialista, ¿no? Creo que después de lo que fueron las clasificaciones, tanto a los últimos dos mundiales como a Brasil 2014 y a Rusia 2018, creo que hoy Colombia es una de las favoritas. Si bien usted lo reseña de manera muy precisa, Peter, es un equipo que tiene una amplia o un universo bastante grande para escoger. Queiroz, sobre todo en ataque, va a ser difícil para Queiroz elegir quién jugar, y no porque le hagan falta fichas, sino porque al contrario, tiene tantos delanteros y tantos futbolistas la selección colombiana que es difícil para el técnico terminar de decantarse por quién va a jugar. Pero ahora bien, yendo un poco más atrás, tenemos a dos tipos que supieron hacer diferencias en nuestro continente en su momento, como lo fueron Wilmar Barrios y Mateus Uribe, uno en Boca Juniors y el otro en el América de México. Fueron jugadores importantes en la zona medular y hoy están en Europa y son también importantes allí. Eso es importante de resaltar. ¿Por qué? Porque si bien en Barrios tiene Queiroz un tipo que es un todoterreno, que busca el balón a donde tenga que buscarlo, en Uribe tiene un primer pase impecable, un primer pase que es necesario en esa eliminatoria por el ritmo al cual se juega, por la forma en la que Colombia juega. Necesita ese tipo de volante que tenga salida limpia, que entregue la pelota de manera segura, y Mateus Uribe es la respuesta más clara a esa situación, ¿no? Entonces allí vemos un balance interesante y empezamos ya por allí a redondear una selección colombiana de fútbol que para mí parte como favorita, y creo que va a tener una muy buena eliminatoria, o por lo menos de entrada va a ser así. Va a depender mucho de la gestión de Queiroz, va a depender mucho de cómo maneje Queiroz este grupo y de qué forma sepa ponerlos de acuerdo para jugar y lograr ganar cosas importantes, Peter. Claro, y esta selección de Colombia, de la mano de Queiroz, que tiene un listón muy alto, porque en la última etapa de cuerpo técnico, en donde estaba el profesor Pekerman, argentino, llevó a la selección de Colombia nuevamente al Mundial. No lo hizo una vez, lo hizo en dos oportunidades. Llegó a buena instancia en Brasil 2014. Ya claro que ha iniciado el proceso el profesor Queiroz en lo que ha sido Copa América, en competiciones internacionales, pero ahora, como lo indicábamos al inicio del programa, va a ser la primera eliminatoria en Sudamérica, y no creo que en Colombia se estén esperando otra cosa que no sea la clasificación hacia el Mundial. Podemos sumarle figuras yendo un poco más atrás, como tú lo mencionabas. Estaría el caso de Yerry Mina como uno de los centrales que estaría como favoritos para jugar con la selección Colombia. El mismo caso de Santiago Arias, quienes ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales pudieron observar su llegada al fútbol alemán. Y obviamente figuras importantes como el mismo caso de David Ospina, que estaría con esta selección de Colombia en lo que va a ser el arco en cuanto al inicio de estas eliminatorias se refiere. Nosotros estuvimos consultando a algunos colegas acá en Colombia, especialistas. Compartimos con el colega Vladimir Vega, parte del circuito de narradores de RCN en Córdoba, en el departamento de Córdoba, acá en Colombia, y nos manifestaba, Carlos, una alineación que podemos también analizar por completo, que sería con David Ospina en el arco, con Santiago Arias por derecha, Yerry Mina y Davinson Sánchez como pareja de centrales. Fran Fabra estaría por la banda izquierda, este hombre del Boca Junior impecable, esta semana marcó en Copa Libertadores. Wilmar Barrios estaría en mitad de cancha junto a Mateus Uribe. Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez,
Duván Zapata y Falcao García. Radamel Falcao García sería una de las probables que se empieza a manejar también acá en Colombia en lo que son los medios de comunicación. Se nos saltaba nada más y nada menos que Juan Guillermo Cuadrado. Carlos, que está teniendo un presente importantísimo en el conjunto de la Juventus de Turín. Cuadrado hoy es el mejor colombiano, ¿no? Creo yo, de todos los que nombras, que aparecen allí, porque si bien es cierto, James juega bien en el Everton, acaba de llegar, es muy pronto para hablar de un futbolista que si bien ha llegado en plan estelar, si bien ha jugado de buena manera, habrá que ver qué tanto le respetan las lesiones, ya que viene de temporadas en las cuales la actividad era prácticamente una constante en su carrera. Entonces, la carga de partidos o de qué forma afronta esa carga de partidos el cuerpo de James Rodríguez va a ser interesante. Hoy por hoy, creo que el hombre más importante de la selección colombiana no es otro que Cuadrado, campeón con la Juventus, hombre fijo en el esquema de Pirlo, hombre fijo en el conjunto italiano y que es una referencia no solo a nivel regional, sino incluso a nivel internacional. Si vamos al plano internacional, hoy se habla bien de Cuadrado prácticamente en cualquier parte que se habla de la Juventus, ¿no? Ahora bien, analizando un poco esa misma banda derecha, lo de Arias es interesante y hay que apuntarlo. ¿Por qué? Porque Arias sabe que es el titular en la selección Colombia, pero no tener continuidad en el Atlético de Madrid le estaba afectando directamente al desarrollo de lo que podía ser la eliminatoria. El Cholo Simeone le transmite que no cuenta con él y Arias rápidamente, o el entorno de Arias, buscan la forma de ubicarlo en una liga que sigue siendo competitiva, como la liga alemana, la Bundesliga, en un equipo en el cual seguramente va a haber minutos, como el Bayer Leverkusen, en el cual se va a terminar de afincar, y eso es positivo para la selección colombiana de fútbol de cara al arranque de las eliminatorias y al desarrollo de las mismas, ya que prácticamente estamos hablando que en Santiago Arias, esta selección Colombia tiene la respuesta para la banda derecha, no solo para esta eliminatoria, sino incluso por ahí para una o dos más, Peter. Tiene otra ventaja la selección Colombia en cuanto a su convocatoria se refiere, porque 3 de ellos están en la Premier League, o por lo menos de los que suenan para ser titulares, como son Davinson Sánchez, como es el caso de Yerry Mina y el caso James Rodríguez. Quizás Davinson el más afectado de todos, aunque Yerry tampoco es totalmente indiscutible. En el conjunto del Everton tiene muchas más oportunidades que Davinson con el Tottenham de José Mourinho, y que sería una ganancia porque está en el mismo ritmo futbolístico que pueden aportar a esta selección Colombia. Recordemos que Davinson ha tenido también un desempeño importantísimo en la selección Colombia, y bueno, que son los dos rivales que estaría enfrentando nuestra selección de Venezuela. Recordemos nuevamente, el día 9 de octubre estará Venezuela visitando en Barranquilla la selección de Colombia sobre las 6:30 de la tarde hora colombiana, y posteriormente el día 13 de octubre se estará enfrentando a la selección de Paraguay a las 6 de la tarde hora venezolana en el Estadio Metropolitano de Mérida. Son los dos partidos o los dos rivales que enfrentará nuestra selección de Venezuela. Pasemos de inmediato, Carlos, a lo que es nuestra selección Vinotinto, el tema del cual todos están hablando en la palestra, porque se ha tenido una semana muy movida en cuanto a la convocatoria de José Peseiro se refiere. Estaba listo para dar la convocatoria de 30 jugadores que por ahora se habla de que serían los convocados para esta doble fecha de eliminatorias, para tener 7 en stand-by y concentrar 23 para lo que sería uno u otro partido, pero posteriormente llega este comunicado de la Major League de Soccer que frena el llamado de nuestra selección de Venezuela, y que incluso bromeaba el presidente interino, Laureano González, el encargado de esta junta normalizadora, diciendo de que se podría incluso dar la lista de convocados ya cuando se estén montando en el avión, Carlos. Sí, es una temática bastante complicada, ¿no? Porque incluso creo que esa lista tiene en vilo a todo el fútbol nacional, a todo Venezuela, en espera de lo que es esa lista definitiva, que ha estado condicionada por lo que es la decisión de la MLS, como usted bien lo dice, Peter, y es que no es un dato menor que la MLS, por ejemplo, le podría aportar hasta 5 jugadores de esa lista definitiva de 30 a la selección venezolana de fútbol, ya que, por ejemplo, hablando del caso concreto de Junior Moreno, uno espera que esté en la lista definitiva de 23 y que incluso tenga la posibilidad no de repente de ser titular, pero sí de ser el primer o segundo cambio de la selección nacional en lo que van a ser la próxima doble fecha FIFA, ¿no? Ahora, ante la negativa de la MLS, por ejemplo, también se podría quedar fuera
tipos como Navarro, que era el único jugador o es el único jugador zurdo, lateral de toda la convocatoria, que no es un dato menor, que hay que resaltarlo allí, y también Rolf Fetcher, por ejemplo, que venía siendo un tipo importante, venía siendo un tipo habitual. Usted hablaba muy bien del caso de Cristian Cáceres, se suman por allí hombres como Renzo Zambrano, incluso el mismo caso del Brujo Martínez, que hoy por hoy es uno de los futbolistas con el mejor presente, o sí, el mejor venezolano quizás en esa posición, con un presente bastante cercano a lo que son la figura de Tomás Rincón y Yangel Herrera, que creo que están muy arriba con respecto al resto, pero creo que el Brujo Martínez merece por lo menos la oportunidad de ser una convocatoria, y ante la decisión de la ME prácticamente estaría evitando la posibilidad de que Peseiro tome en cuenta a un jugador en quizás el mejor momento de su carrera, Peter. El silencio de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA con respecto a este caso nos deja entrever que está tratando de llevarlo de la mejor manera posible, sobre todo muy democráticamente, para que no ocurra lo que se comentaba a través de las redes sociales, y es que puede ser una cadena de negativas en cuanto a organizaciones de ligas se refiere a nivel mundial, porque si lo hace una, ¿por qué no podría hacer las otras, ¿no? Y otras con mucha más importancia, sin desmeritar lo que ha significado la MLS para los futbolistas venezolanos, pero el caso de la Liga Española, el mismo caso de la Premier League, lo que puede ser incluso el mismo caso de la Serie A en Italia. Si la MLS, siendo una liga menor a nivel mundial, puede tomar una decisión de este tipo, ¿por qué no puede desencadenar una situación negativa en el resto del mundo? Y creo que es lo que está tratando de hacer hasta ahora la FIFA con respecto a este tema de la Major League de Soccer. Incluso algunos colegas ya comentaban a través de las redes sociales que el New York Red Bull había dado el permiso para que Cristian Cáceres Jr. sea parte de nuestra selección de Venezuela, y que por ahora sería el único de los que tendría el visto bueno para asistir a la doble fecha de eliminatorias. Además de esto, Carlos, Venezuela está teniendo una situación de las más difíciles porque no ha podido concentrarse por primera vez con el técnico José Peseiro. Se habla de que se está dando un plan de trabajo, se están enviando videos para ir creando una idea, pero sabemos que no es lo mismo trabajar sobre el rectángulo de juego que tener charlas a través de la internet como nos hemos acostumbrado en este año atípico como es el 2020, Carlos. Sí, ahora para terminar lo que era el tema anterior, Peter, volvemos al inicio, ¿no? La MLS propone algo, pero ahora está en el jugador la decisión, porque si bien es cierto, por ejemplo, en China también a Salomón Rondón en principio se le condicionó a la posibilidad de atender o no al llamado, y él rápidamente salió al paso de eso y dijo, como sea, yo voy a estar jugando con la Vinotinto. En Eslovaquia, por ejemplo, se habló del caso de Eric Ramírez, de que no le dieran permiso tampoco para venir a jugar con la selección, ¿no? Y el mismo futbolista expresó que estaba en el mejor momento de su carrera, que recibía una oportunidad única que seguramente estuvo esperando durante mucho tiempo y no la iba a dejar pasar. Entonces, claro, allí entra en juego también lo que es la importancia de la opinión del jugador, porque la MLS puede decirle al jugador no vas, pero si los jugadores se unen en conjunto, que no es uno, no son dos, por ejemplo, en el caso de Venezuela estamos hablando de 7, Perú, si no me equivoco, también tendría una cantidad similar de futbolistas afectados. Ya hablamos de 14 jugadores que si en conjunto envían un comunicado, creo que pondrían también presión sobre lo que es la organización de la MLS, ¿no? Ahora, allí habrá que ver cómo se termina de resolver toda esta situación, porque no solo a Venezuela está afectándole, sino incluso también a selecciones que esperan la resolución de la situación para poder dar su lista definitiva, Peter. Incluso esta semana en la Serie A se hablaba de la posibilidad de suspender nuevamente el torneo porque se está teniendo una especie de rebrote, se estaría incluso evaluando a través del Ministerio de Salud en ese país, en Italia, se estaría evaluando si se debe continuar o no con la Serie A, y por eso nosotros seguimos hablando de lo que comentábamos anteriormente. Si ocurre una decisión de esta magnitud, no hay ninguna manera de parar una cadena de negativas a través de las ligas a nivel mundial para que se presten los jugadores, que fue una de las exigencias explícitas de parte de los presidentes de las federaciones para reiniciar el fútbol o estas eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022. Pero Venezuela, Carlos, entre otros temas, uno de los que abríamos nosotros en debate a través de nuestras redes sociales,
tiene un problema que me gustaría también tocar antes de finalizar en el día de hoy en cuanto a la arquería. Joel Graterol está teniendo un buen presente con el conjunto del América de Cali, que a pesar de los resultados que ha tenido con el profesor Juan Cruz Real, se le ha dado la confianza. Ya son 4 partidos consecutivos, consiguió su primer 0 en la Copa Libertadores de América. Wilker Fariñez no empieza a tener minutos con su equipo, el Lens, en el fútbol francés. ¿Cómo crees que debe tomar la decisión el profesor José Peseiro en cuanto a esto? ¿Se debe basar en ritmo futbolístico o se debe basar en la historia de la selección Vinotinto, que por ahora le confía todas sus armas a Wilker Fariñez, Carlos? Allí va a ser interesante, ¿no? Cómo lo maneje Peseiro, porque mucho se ha hablado, sobre todo en la selección venezolana, de que hay jugadores que no están para jugar, pero se ha respetado su posición, se les ha dejado jugar de manera continua. Ahora bien, hay que resaltar que la figura de Fariñez hoy por hoy en la selección venezolana tiene un respeto bastante grande, tiene un respaldo que está allí garantizado por lo que han sido los resultados hasta ahora, por el portero hoy en Francia, que no está jugando. Pero creo que va a ser interesante ver cómo maneja esa situación Peseiro. Creo que al ser de repente una persona ajena, por llamarlo de alguna forma, al nocivo entorno de la selección, que me refiero a ese entorno que se ha venido manejando los últimos años, en el que siempre juega el futbolista que representa a aquel, o al que maneja el otro, o el que necesitamos que juegue para que vaya a una liga mayor, el que necesitamos que vea minutos para que tenga un estatus de selección nacional y se levanten los teléfonos consultando cómo está. Y creo que Peseiro se va a inclinar mucho, sobre todo por el ritmo competitivo, tomando en cuenta la situación de Fariñez, de que venía sin jugar antes de la pandemia porque la liga colombiana se suspendió. Hoy no es titular en su equipo en Francia. En cambio, el caso de Graterol es interesante, le termina sentando, y eso hay que resaltarlo. El portero al que Graterol tiene sentado, por decirlo coloquialmente, no es cualquier cosa, es el segundo en el orden de la selección colombiana de fútbol, es el segundo portero, o el que en teoría sobre el papel partiría como suplente de David Ospina, y eso no es algo menor. O sea que para que Graterol esté allí como titular en el América de Cali, tiene que tener un nivel bastante alto, sí, y que ha mantenido y que ha confirmado durante 4 partidos hasta ahora, que creo yo que en caso de que continúe Juan Cruz Real al frente del cuadro del América de Cali, va a ser habitual ver allí a Graterol por lo menos un par de semanas más, Peter. Hay posiciones en nuestra selección de Venezuela que están mucho más definidas, como la primera línea de volantes. Ya nosotros mencionábamos que sería indiscutible sacar de allí a Tomás Rincón, a Yangel Herrera, que todo esto, claro, depende del esquema de juego que quiera adoptar el profesor José Peseiro, que me imagino, como muchos otros, habrá estudiado sus rivales y está tomando en cuenta también cómo afrontar el tipo de esquema que ellos manejan, y cuando se jueguen pues, en condición de visitante, en condición de local, ya veremos cómo se desempeña la selección de Venezuela. Otra posición que me preocupa bastante, Carlos, es la línea defensiva en general, hablando de un par de posiciones, porque por los laterales es cierto, Roberto Rosales nuevamente teniendo un gran presente, nunca defrauda en España, pero en la pareja de centrales teniendo allí a jugadores como Mikel Villanueva, que está empezando a tener minutos con el Santa Clara en la primera división de Portugal, está Wilker Ángel, que también está teniendo minutos en Rusia, pero caso Jordan Osorio, que había sido uno de los más regulares, o el mismo John Chancellor, no están teniendo la continuidad precisa para ser de la alineación titular en la selección Vinotinto. Hay algo en lo que tú expresas preocupación, Peter, y creo que es una regla general, ¿no? Y es que esta selección va a llegar, por lo menos se tiene previsto que sin un entrenamiento con el nuevo entrenador, ¿no? Con el director técnico, algo que es preocupante y alerta, sobre todo en zona defensiva, donde es necesario practicar movimientos particulares, movimientos que desea el entrenador, movimientos que por allí quiere ver en su equipo, y va a ser complicado, porque es una selección que creo que incluso ni siquiera con una charla motivacional de parte de Peseiro va a llegar a lo que es esta fase premundialista o esta eliminatoria. O sea que hablamos de un caso bastante particular. Más allá de los futbolistas que terminen jugando, son futbolistas que no han compartido en mucho tiempo y que no tienen aire de entrenador. Prácticamente Peseiro va a tener que armar un equipo y decirles, jueguen a lo que venían jugando, y sobre el camino
vamos de repente imprimiéndole mi personalidad al equipo. ¿Por qué? Porque es una situación particular, una situación que hasta ahora no se había vivido y que va a tener que adaptarse tanto el entrenador como los futbolistas, Peter. Y en cuanto a lo logístico, como tú lo mencionabas anteriormente, incluso el encargado de esta comisión normalizadora de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, le expresaba al colega Alfredo Coronija, a quien le enviamos un saludo nuevamente, que se manejaba incluso la posibilidad, Carlos, de concentrar por un lado a quienes están en Sudamérica y por otro lado a quienes vienen de Europa. Esto dificulta aún más que se pueda llegar incluso a una práctica específica con todos los jugadores en cancha, teniendo en cuenta el tema del COVID-19, porque se estarán realizando todas las pruebas pertinentes del PCR. Veremos en esta doble fecha de eliminatoria jugadores que salen a último momento. Ya vimos el caso ejemplo de Baker Velázquez, que salió al último momento con el Caracas en este partido de Copa Libertadores que cayó ante el conjunto del DIN en la capital de la República. Pero nosotros estaremos analizando constantemente a través de nuestras redes sociales, además en la próxima edición también de Zona Ofensiva Podcast, pero nosotros pues en este momento debemos agradecerles, Carlos, tu saludo para toda la gente de Zona Ofensiva Podcast. Nuevamente en esta sexta edición seguimos acompañando a nuestra selección de Venezuela rumbo a Qatar 2022. Muchas gracias, Peter, y muchas gracias, por supuesto, a toda la gente que está allí atenta a lo que es toda la información que generamos a través de Zona Ofensiva Podcast. Y bueno, quería presentarles una dinámica y es que en los comentarios nos dejen quiénes son sus favoritos para llegar a la cita mundialista, a Qatar 2022. Queremos saber eso, queremos saber quiénes son los equipos favoritos para toda la audiencia o para toda la gente que forma parte de Zona Ofensiva. Por aquí en los comentarios nos lo pueden dejar y estaremos seguramente hablando un poco más de ello en nuestra próxima edición, Peter. Claro que sí, porque nuestra intención es compartir con ustedes, interactuar, que ustedes evalúen el tipo de contenido que estamos produciendo para ustedes, obviamente analizando la actualidad de nuestro fútbol en Sudamérica, en Venezuela, las eliminatorias hacia Qatar 2022. Ya se viene el arranque del fútbol venezolano con fechas definidas. Los calendarios pueden observarlo a través de nuestras redes sociales. Recuerden, Ofensiva Zona en Twitter e Instagram. Nos pueden encontrar también en nuestro canal o nuestra zona en Spotify. Además de esto en iBooks y nuestro canal de YouTube, donde ustedes día a día nos siguen acompañando a través de este proyecto. Esperamos que hayan disfrutado de esta edición. Recuerden esa tarea que nos ha dejado por allí Carlos en la parte baja, los 5 clasificados para ustedes o favoritos a clasificarse a la próxima cita mundialista de Qatar 2022. Recuerden que no hay metas imposibles, sino personas incapaces que sigan disfrutando del fútbol mundial.